Señor. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días, bendiciones para todos. Es un honor siempre estar compartiendo la palabra de Dios y esta mañana que me despertaba le daba gracias a Dios porque dentro de todo nos ha protegido y nos ha mantenido con salud. Y aquellos que pues han tenido la desgracia de tener contacto con el virus, pues yo creo que ya están mejorando poco a poco. Es muy importante que sigamos siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades y que en la medida de lo posible podamos mantenernos en casa si no tenemos a qué salir para poder estar seguros. Hermanos, yo les invito a que abran sus Biblias, que me acompañen en el texto que acabamos de leer hace unos momentos, pero quiero que lo leamos de nuevo. La cita es Colosenses, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Y la palabra de Dios dice así: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es bastante curioso cómo Dios puede hablar a tu vida a través de la palabra, una palabra que ha sido escrita hace mucho tiempo. Sin embargo, continúa vigente hasta estos días, no importan las circunstancias, siempre hay algo que te pueda hablar en la palabra de Dios. Y yo me estaba preguntando por qué es que Pablo se dirige a los amos, se refería a las personas que tenían esclavos, y yo me preguntaba, bueno, es que había cristianos que tenían esclavos, y indagando un poquito me encontré con que sí, o sea, había patrones. Yo creo que también se refería un poquito a las personas que tenían un puesto jerárquico, un puesto importante, pero muy específicamente en la palabra nos menciona a las palabras a las personas, que tenían esclavos. Y indagando un poquito y pensando un poco, yo me daba cuenta de que Pablo lo que estaba queriendo abordar era esa actitud, era la actitud que tenía más que la esclavitud en sí. Había muchos problemas con el pueblo de los colosenses que tenía que abordar Pablo en esta carta. Yo supongo que le llevaba bastantes preguntas acerca de cómo debería conducirse la iglesia y de los problemas que estaban surgiendo en el pueblo. Y yo creo que el problema más grande era acerca de las actitudes, eran acerca de las formas en que veían el evangelio y también las adopciones de otras tradiciones. Sabemos que Colosas era una ciudad bastante cosmopolita, era muy grande y era una vertiente de muchas filosofías.
E incluso algunos autores me encontré que decían que en ese lugar y en esas adopciones de culturas, de filosofías, en ese mix, en esa combinación, se dio la antesala o las bases para lo que hoy conocemos como el gnosticismo. Muchas de las filosofías que seguían, algunos de los que ahora eran cristianos, venían de la cultura grecorromana, y al ellos venir al Evangelio no sabían en dónde poner esa cultura que habían aprendido, así que fueron mezclando poco a poco hasta llegar a esas conclusiones, ¿no? Entonces sabemos que la palabra de Dios es bastante clara y el Evangelio es solo uno. Así que Pablo estaba abordando ese problema y estaba abordando las actitudes que estaban teniendo las personas que eran importantes. Yo creo que no nada más se refería a los amos, como lo dije hace un momento. Yo creo que también se refería un poco a las personas que, por ejemplo, los sacerdotes, a los jefes de familia, eh, a los padres, a los que tenían trabajadores, a que fueran justos, porque como les dije un momento, en esa ciudad muy probablemente había un buen caudal monetario, lo que me lleva a mí a pensar y a meditar un poco acerca de la mayordomía que nosotros debemos de tener. Nosotros sabemos que la iglesia, como un equipo, como un cuerpo, tiene que funcionar, hermanos. Y en este mundo, en este sistema, desgraciadamente tenemos que aportar también para aquellas personas que necesitan y para las actividades que se tienen que hacer. Realmente Dios bendice grandemente a las personas que se desapegan de eso. Es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte, porque el tema del dinero es casi siempre un tema muy ganchado, muy difícil para la mayoría de la gente. Pero sin embargo, Dios siempre está con los brazos abiertos y con las bendiciones dispuestas para nosotros. Simplemente nosotros tenemos que desapegarnos de ese amor a veces, o de esa falta de fe que tenemos a la hora de tener nuestra mayordomía. Y sobre todo la actitud, que es el punto que yo creo que es el que está, valga la redundancia, apuntando Pablo en estas palabras. Pero también nos llama a la oración. Pablo nos dice la importancia de la oración. Y saben que yo he tenido bastantes experiencias en mis tiempos de oración, y he tenido bastantes testimonios muy fuertes, producto de las oraciones de la gente. Yo recuerdo bastante un testimonio, algunos ya lo conocerán porque lo he compartido en algunas veces, pero en un momento muy difícil que me encontraba en mi vida, tenía una actitud bastante negativa hacia la vida, bastante pesimista, por causa de la enfermedad de mi mamá. De pronto uno se siente enojado con todo y ya no sabes ni dónde comenzó tu enojo y dónde ha terminado. Así es que uno tiene que tener bastante firme esa convicción de que la oración siempre tiene un fruto positivo cuando Dios tiene control de tus peticiones. Yo recuerdo que el día en que recibí la noticia en que mi mamá había fallecido, fue un impacto que no se lo deseo a nadie, muy fuerte, muy pesado y muy difícil de comprender. Sin embargo, en esos momentos
algo me movió a hincarme y a orar. Eh, Recuerdo que me llamaron por teléfono para darme el aviso y me quedé 5 minutos en silencio. No sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía y yo me acuerdo que me despertaron en la noche de mi sueño. Y yo sé que fue el Espíritu Santo en ese momento el que me orilló a hincarme, a orar. Lo único que salieron de mi boca, las únicas palabras que salieron fue: gracias, Señor, por haberme prestado a mi madre todo el tiempo que me la prestaste, que la tuviste aquí en la tierra. Ella fue una bendición muy grande para mí. Ella me dejó muchas enseñanzas, y todas esas enseñanzas fueron acerca del camino en el que debo de estar, que es en el camino del Señor. Esto marcó mucho mi vida. Yo entendí que la oración realmente era una conexión directa con el Señor, una conversación íntima con Él. Pareciera fantasioso a veces. Nos encontramos en circunstancias en donde no queremos entender que Dios siempre está al pendiente de nosotros. Hay veces en que nos cegamos nosotros mismos, las circunstancias nos ciegan. ¿Cuánta gente no hay allá afuera, hermanos, que si supiera que Dios está escuchándole todo el tiempo, habría una solución para ellos? Sin embargo, nosotros que tenemos la responsabilidad de hacérselo saber, tenemos que sentir esa responsabilidad y tener la actitud de poder llevar esas noticias a ellos. Dice en el versículo 3, nos dice, en la Nueva Traducción Viviente dice: oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Pablo está diciendo que él pues está preso por causa de predicar la palabra de Dios, y habla en plural porque algunos autores dicen que cuando se estaban redactando esta carta, y algunas otras, también habían otras personas presentes. Se dice que en esta ocasión, aparte de Epafras, siempre batallo para decir ese nombre, no sé por qué, que también estaba presente Onésimo, y me parece, si no me equivoco, que Lucas también estuvo por ahí en alguna de esas visitas. Entonces, esto nos hace saber que la oración tiene que ser íntima, pero también tiene que ser organizada, hermanos. También la palabra de Dios dice que donde uno o dos estén de acuerdo en una petición, Dios está ahí y tiene una respuesta. Yo recuerdo que me gustaba mucho las veces que tenía oportunidad de estar en el templo los días jueves en la oración, porque entre toda la vida, entre todo el tiempo, entre todo el trabajo, uno siempre tiene cosas que decirle a Dios. Si uno siempre tiene que decirle cosas a sus amigos, a sus padres, a sus hermanos, cuando llegas y te pones a conversar con ellos del trabajo, de la escuela, de donde estés, tienes mucho que decirle a Dios también, tienes mucho que conversar con Él. Y déjame decirte que el que puede tomar en sus manos tus preocupaciones y cambiártelo por paz, solo es Dios. Solo Él tiene una respuesta positiva, y es la respuesta que tú necesitas. Hay veces en que la respuesta no nos gusta, pero es la respuesta correcta. Siempre es la respuesta correcta la que Dios nos da. Pablo está orando para que le den oportunidad, para que Dios abra las puertas y le dé oportunidades para seguir con su trabajo, para seguir predicando el Evangelio. Es una pasión que poco podemos ver en estos días. No pretendo ofender a nadie, pero se ha perdido esa pasión de ir contra todo por predicar la palabra.
estar orando por oportunidades para predicar. Nosotros tenemos que tener esa actitud. Nosotros tenemos que presentarnos firmes ante Dios y firmes ante la sociedad, llevando la palabra de la verdad. Que la verdad, en estos días está de más decir que la verdad hay que defenderla a capa y espada, hermanos. Existen tantas cosas allá afuera, tantas filosofías, tantas ideologías, que pareciera que la verdad se está convirtiendo en algo negativo. Y nuestro trabajo como cristianos, nuestro trabajo es testificar acerca de la verdad de que Jesucristo salva, que Él es el único que salva, que Él es el único que puede dar paz, que Él es el que nos tiene preparados la vida eterna, y que existe una vida eterna, que existe una vida más allá de esta vida, y que nosotros podemos un día, podemos tener la esperanza de que un día vamos a estar en su presencia. Tenemos que orar para también recibir la guianza y la sabiduría del Espíritu Santo. En estos días es crítico que nosotros podamos tener una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de sabiduría para las personas que están en crisis. Y ahorita es difícil encontrar a alguien y que te diga, no, yo estoy bien, no pasa nada. Es mucho más fácil encontrar a alguien y que te diga, tengo muchos problemas, estoy en crisis, porque el mundo está siendo asolado, el mundo está siendo filtrado, y como consecuencia todas esas crisis se llevan en lo personal. He escuchado y he leído muchos artículos acerca de gente que pues no soporta estar en su casa por la vida que llevan en su familia. Nosotros como cristianos pues tal vez no tengamos tantos cosas negativas en nuestras casas, pero la gente que está allá afuera sí está viviéndola bastante difícil. Hay gente que se quiere salir simplemente por no estar con su familia. Hay gente que sufre violencia en su casa. Toda esa gente tiene que recibir el Evangelio, hermanos. Toda esa gente tiene que escuchar que Dios es la respuesta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahora tenemos la ventaja de que tenemos estos medios y que podemos llegar a muchísima gente. Pero en el tiempo de Pablo no había tantas cosas. Sin embargo, pareciera que en el tiempo de Pablo había más resultados que hoy en día. Así que tenemos que tener esa actitud. Tenemos que tener la actitud, y que tenemos que tener el hambre, tenemos que tener el interés, y sobre todo orar para que Dios, si tú no lo tienes, para que Dios a través de su Espíritu Santo te dé esa conciencia, te dé ese remordimiento por llevar la palabra de Dios. Y en el versículo 5 dice: vivan sabiamente los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Estoy leyendo la traducción viviente, la nueva traducción viviente, pero en la versión Reina Valera dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y me llama mucho la atención que dice redimiendo el tiempo, y en la nueva traducción dice aprovechen al máximo cada oportunidad. Pareciera que hablan en forma bastante no sé, como no muy específica, pero yo creo que Pablo nos está invitando a que en nuestro entorno, a que con las personas que tenemos contacto podamos redimir el tiempo de poder predicarles la palabra de Dios. Y no solo redimir el tiempo para predicar la palabra de Dios, sino para ser el ejemplo. Hay veces en que la gente ha escuchado tanto de religión, ha escuchado tanto de filosofías, que la palabra de Dios
o el hecho de saber ellos que eres cristiano los pone en una actitud defensiva. Me ha pasado muchas veces. Cuando les digo que me interesa la palabra de Dios, es como si inmediatamente pusieran una pared entre esa persona y entre mí. Y eso es porque faltan los ejemplos, hermanos. Faltan las vidas ejemplares que ellos puedan ver y ellos puedan tener hambre de esa vida. Que ellos puedan tener hambre de esa paz que le podamos mostrar. Que tengan hambre de esa bendición y esa provisión que Dios nos puede dar a aquellos que realmente vivimos la palabra de Dios, que no simplemente la leemos, sino que vivimos el Evangelio. Así que nosotros tenemos que tener siempre esa astucia de conocer el momento en el que podemos introducirnos para poder hablarles de que Jesús tiene una respuesta para ellos, para sus preguntas, para sus crisis, que ahorita todos, yo creo que todos tenemos, y para todas las cosas negativas que ellas pudieran tener. Dice el versículo 6, y quiero terminar con esto. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y aquí me gustó este versículo, pero en la versión de Reina Valera, porque dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me llamó mucho la atención este verso, hermanos, porque creo que es lo que estamos viviendo estos días. Aquellos que estamos al pendiente de las redes, aquellos que estamos al pendiente de lo que pasa en la sociedad, nos va a hacer mucho ruido esto que dijo Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, para que nosotros podamos tener respuesta para cada persona. Algunas personas, algunos sociólogos dicen que esta es la generación de la cancelación. Porque, hermanos, tal vez ustedes no están tanto en el tema, pero aquellos que estamos en el tema en los temas de las redes sociales, de la divulgación, nos estamos topando con un problema. Y el problema es que pareciera que toda la gente tiene una voz, que tiene voz en las redes. Y eso no es precisamente algo positivo. Cuando convergen las ideas, cuando convergen los idealismos, cuando convergen las mentalidades, se convierte en un campo de batalla. Hay gente que ha sido, yo me he fijado que hay mucha gente que ha cambiado incluso su forma de hablar, su forma de expresarse, porque se han vuelto muy sensibles las personas, se han vuelto muy defensivas. Aquellas cosas que no les agradan escuchar son rápidamente canceladas. Si tú tienes una idea y la expresas, estás con el peligro de que si lo haces por Facebook, si lo haces por Twitter, es muy probable que te cancelen tu cuenta. Si tu chiste fue ofensivo, te pueden reportar y te pueden quitar toda la página en donde estés. Es algo realmente sorprendente, hermanos. Yo, al haber nacido y crecido en una generación bastante diferente, yo recuerdo que esas cosas no se daban en nuestros tiempos. Yo recuerdo que las expresiones se quedaban como expresiones, las ideas eran respetadas, y todo eso hacía que la sociedad fuera un poquito más llevadera, era más agradable, y pareciera que hoy todo eso se está convirtiendo en un problema, hermanos. Y Pablo lo aborda y le dice que tus conversaciones sean sazonadas con sal. Y quiero detenerme un poquito aquí y decir
algunas cosas que considero. ¿Por qué nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal? Hay varios significados acerca de la sal, en el aspecto bíblico, en el aspecto espiritual. Y una de ellas es que la sal en la antigüedad era usada como método de curación. La sal era aplicada cuando un soldado, cuando una persona sufría de alguna herida, se curaba su herida, se le curaba con algunas hierbas, con líquidos, con agua, pero después se le untaba sal. Esto era para que detuviera las infecciones y para que preservara la herida en cierto modo aislado. Y si nosotros aplicamos esto a lo que está diciendo Pablo, nos damos cuenta de que hay mucha gente allá afuera que está herida. Mucha gente que, como ya lo decía hace algunos momentos, hay mucha gente que está sufriendo violencia familiar. Hay mucha gente que no puede estar en su casa y está buscando a alguien que les diga, que les hable, que escuchen. Y nosotros tenemos que llevar esas palabras sazonadas, esas palabras que van a poner la sal en las heridas de ellos, que van a conservar aisladas para que sanen, que nosotros podamos hablar las palabras que vayan a curar lo que ellos tienen. Otro aspecto de la sal. La sal también era un producto valioso en algún momento de la historia. Ustedes sabrán que, y se imaginarán que no en todo tiempo había el valor monetario como lo hay hoy en día. Así que puedes leer en algunas historias y te vas a dar cuenta de que algunos intercambios se daban por sal. Algunos mercaderes, sobre todo en los puertos, hacían sus negocios en base al valor que tenía la sal. Así que podemos decir que la sal era un producto valioso, era un producto que se usaba como moneda. Nuestras palabras, hermanos, pueden ser muy valiosas en oídos de la persona correcta. Nuestras palabras tienen que ser, ahora sí, que sazonadas para que las personas que lo necesiten puedan ser reconfortadas, para que esas personas puedan darse cuenta de que ellos tienen un valor ante el Señor, de que el sacrificio que hizo Jesucristo fue también para ellos, que el valor que Jesús nos dio a nosotros en la cruz para que Él muriera es el mismo valor que tienen ellos, que la sangre vale igual para todos nosotros. Es algo que a mí me llenó bastante cuando lo entendí. Espiritualmente nosotros podemos entender también que la sal significa gozo, que la sal significa algo que le da sabor a la vida. Yo quiero entender que cuando Jesús nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra, envolvía todos esos significados, pero sobre todo que nosotros tenemos que ser ese reflejo de paz, ese reflejo de amor y de gozo que la gente necesita en estos tiempos, sobre todo de tanto pesimismo, de tanta zozobra. Hermanos, pareciera que el tiempo se nos está acabando en esta tierra y es definitivo que la gente lo está percibiendo y cada vez hay más preocupación por ello. Sin embargo, nosotros que conocemos la palabra de Dios, que tenemos la palabra de Dios como una guía espiritual y una guía de vida práctica, nosotros no deberíamos estar preocupados por el fin de los tiempos. Nosotros deberíamos estar gozosos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la esperanza de que un día vamos a estar a los pies de Cristo, vamos a estar a los pies de nuestro Padre Celestial y todo este sufrimiento de este mundo va a acabar. Esa esperanza la tiene que saber cada persona que está en crisis.
Nosotros tenemos que llevar esa esperanza, hermanos. Es de vital importancia que nosotros podamos empezar a ser diligentes en nuestra oración, como dice Pablo, que seamos constantes, que seamos justos, como nos dice en el versículo 1 del capítulo, que seamos justos. Si nosotros somos patrones, seamos justos. Si nosotros somos jefes de casa, seamos justos y amorosos. Y sobre todo, que tengamos la sabiduría. Tengamos la sabiduría para hablar con la gente, tengamos la sabiduría para conducirnos a través de la vida, porque nosotros no caminamos en tinieblas, hermanos. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros tenemos una lumbrera, nosotros tenemos una lámpara que es la palabra, nosotros tenemos un instructivo de vida. Esto nos llevará siempre al camino correcto, que es el camino que el Señor tiene para nosotros. Yo les invito, hermanos, a que sigamos pendientes de todas las actividades de la iglesia, que los hermanos se están esforzando para participar y para que el Evangelio continúe esparciéndose, para que todo esto siga caminando, para que podamos llegar a más gente. Yo les invito también a que sigan orando por todas esas gentes que por ejemplo, su servidor tiene que estar saliendo a trabajar, y de todos modos, aunque uno sabe que el Señor lo va protegiendo, de todos modos uno tiene cuidado de saber con quién está tratando, ¿no? Que no vayan a estar enfermos los demás y lo vayan a contagiar, ¿no? Hermanos, fue un privilegio y un gozo estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Espero que todos estén bien en sus casas y que se sigan resguardando, hermanos, y que sigan orando, que sigan poniendo al Señor en medio de su hogar, de sus vidas, y que puedan seguir participando del Evangelio, hermanos. Me dio mucho gusto saludarlos. Dios les bendiga.